Bienvenidos a su programa Alzando Nuestra Voz. Una vez más, bienvenidos a tu programa Alzando Nuestra Voz, donde sin duda alguna mi hermano, mi amigo que está sintonizándose en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestros invitados de honor en este precioso día. Amén. Aquellos hermanos y amigos que por primera vez nos están sintonizando, sean bienvenidos a este programa precioso, Alzando Nuestra Voz, donde el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Mis hermanos, es lindo y hermoso poder glorificar el nombre del Señor. Dice un coro, no sé si tú lo has escuchado, que dice: el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro. ¿Por qué dice? Porque el nombre de Jesús es poder. El nombre del Señor Amén. Jesucristo es poder, mi hermano, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y sabe lo más precioso que Él nos dejó, su palabra. Dice Amén. Su palabra que Él salía, dice, a las aldeas a predicar el Dios, a predicar la salvación, a sanar, mi hermano. Y ese mismo Dios, Jesucristo mismo, el que predicaba su palabra, Él mismo puede cambiar tu vida en este día. Él mismo puede restaurar tu vida en este día. Él mismo puede levantar tu ánimo en este día. Él mismo puede darte las fuerzas a ti en este día. Así es que precioso es el saber que la palabra del Señor tiene poder. Amén. Así es que, mis hermanos, gocémonos en este hermoso día y ahora el tiempo con hermana Selma, quien trae la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar con ustedes. Dios nos ha permitido nuevamente, ¿verdad?, vernos por este medio, en este programa Alzando la Voz. Y aquí estamos en el nombre de Jesús, alzando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar, vamos a tener un momento de oración para que el Espíritu de Dios nos dirija en esta mañana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, buen Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque nos has levantado, Señor, en esta mañana. Sí, has levantado también a nuestros amigos, hermanos que nos están viendo. Gracias, Señor, por ellos, porque tu Padre les has dado otro día más, Señor. Este día, como dice tu palabra, este día que tú nos has dado. Gracias te damos por ello. Y así, mi Señor, pido a tu Espíritu Santo que Él pueda dirigir tu palabra que vamos a dar en esta mañana, sí, porque tu palabra tiene poder para todo aquel sí, que lo cree. Así es, Espíritu de Dios, dirige mis pensamientos y dirige, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Vamos a tener una lectura en esta mañana que se encuentra en Marcos capítulo 1 del 1 al 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Israel, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Amén. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo:
viene tras mí el que es más poderoso que yo, Amén. a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermosa palabra. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? El libro de Marcos está hablando respecto a Juan el Bautista, que Dios lo mandó, ¿verdad? A preparar el camino del Señor, que el que iba a venir, que era nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan también predicó también el evangelio del reino. Estaba abriendo el camino mientras venía Jesucristo a trabajar en este ministerio tan hermoso que es el evangelio. El tema en esta mañana dice el evangelio de poder. El evangelio de poder. ¿Por qué dice el evangelio de poder? Porque Cristo tiene poder. Amén. Él es poderoso. Amén, amén. Así es que gracias a Dios por Juan, porque él empezó a predicar el reino de Dios y también el perdón de pecados. Pero él no era el que iba a perdonar los pecados. Juan estaba esperando que viniera Jesús, Amén. que viniera Jesús. Y llegó el momento en que Juan, en el río Jordán, cuando Jesús se acercó ahí al río Jordán donde Juan estaba predicando, Jesús iba a ser bautizado por Juan. Amén, Señor. Y ahí el Señor usó a Juan para bautizar a Jesús. Pero Juan, qué bonito cuando él no se hizo, ¿verdad?, grande solo porque predicaba, no tomó el lugar de Jesús. Él dijo, viene uno tras mí, que yo no soy digno ni de desatar, dice, las correas de su sandalia. Juan abrió ese camino de tal manera que cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y los cielos fueron abiertos. Gloria a Dios. Y ellos oyeron la voz donde dice, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Aleluya, Señor. Alabado sea Dios. Amén. Desde ese momento que Jesús fue bautizado y recibió el Espíritu Santo, Jesús empezó a predicar también el evangelio de poder. Ya mucha gente antes de que Jesús predicara, ya estaban esperando a Jesús, que también él traía palabras de vida eterna. O sea que Jesús fue el primero que predicó el evangelio de poder para salvación a todo aquel pecador. Amén, aleluya. Y ahí estamos nosotros, hermanos, que hemos creído, porque la palabra del Señor, del evangelio, es para creerlo. Es para creerlo. Así es que el evangelio es para salvación, dice la palabra del Señor, a todo aquel que cree. Muchas veces cuando estamos dando la palabra a otras personas o estamos evangelizando, dándoles el evangelio, y cuando yo les hago la pregunta, ¿usted sabe quién predicó el evangelio? Por mucha gente que le he hablado yo del Señor, mucha gente no sabe quién fue el que predicó el evangelio. Ellos dicen que el evangelio es una religión, pero el evangelio no es una religión. El evangelio el evangelio es Cristo Jesús, el que perdona los pecados de cada uno de nosotros. Y el evangelio tiene gran poder. ¿Por qué? Porque muchos se dan cuenta que cuando las personas aceptan a Cristo como su Salvador, cuando aceptan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tienen un cambio en sus vidas. Amén. Tienen un cambio y entonces dicen, oh no,
yo me gustaría ir a su iglesia porque hay mucha gente que ha cambiado. Sí, pero no es la religión que cambia. Es Cristo Jesús el que cambia nuestros corazones, el que te cambia a ti en toda nuestra manera de vivir. Entonces el evangelio es poder. Porque Cristo tiene poder. En aquellos años donde Jesús andaba predicando en Galilea, en todas partes. Jesús tenía el poder de sanar. Jesús tenía el poder de sacar demonios. Aquellas personas eran liberadas porque Jesús es el que tiene poder. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo también es paz. El evangelio de Cristo es paz. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. Creed en Dios, creed en mí. En ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo nosotros creemos, hermanos. Y en eso estamos nosotros bien fundamentados. Porque la palabra de Dios dice que el mundo, Dios es el mismo, ¿verdad? De hoy y siempre. Y el que cree en Jesucristo cree en Dios. Amén. Entonces, hermanos, Cristo es nuestra prioridad. Amén. En nuestras vidas. Así es, amén. No hay otro evangelio, no hay otra palabra con poder, solo el evangelio que nuestro amén. Señor Jesucristo predicó. Sí, en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Cuando se predica el evangelio del reino es porque cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, que es el evangelio, Jesús está predicando el reino. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando llegar a ese reino que Jesucristo te ha prometido y nos ha prometido a nosotros, a cada uno, ¿verdad? Nos ha prometido el Señor Jesús ir allá donde Él está en su reino celestial. Amén. Y dice que Jesús andaba sanando toda enfermedad, toda dolencia del pueblo. No había otra persona en aquellos años que hiciera esos milagros. Pero todo aquel que creía era sanado. Amén. Por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dijo Jesús el reino de los cielos se ha acercado? Porque Él mismo era. Él mismo estaba ya aquí cerca. A ese rey que estaban esperando los judíos, era nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos, dijo Él, se ha acercado. Entonces cuando nosotros escuchamos ese evangelio de poder, entonces nosotros llegamos, queridos amigos y hermanos, al reino de los cielos. Amén. Esa es nuestro futuro de nosotros. Amén. Llegar un día al reino de Dios, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Amén. Padre. Gloria al Señor. Dice Lucas 8:1, aconteció después que Jesús iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y también dice, los 12 discípulos andaban con él. Amén. Miren cómo el poder de Jesús cambió a todos estos 12 discípulos, los que andaban con Jesús. Ellos escucharon el evangelio del reino de Dios y siguieron a Jesús. Amén. Así nosotros, como hijos del Señor, seguimos a Jesús. No seguimos religión, porque solo Cristo salva. Amén. La religión no nos puede salvar. En este tiempo hay muchas religiones,
pero solo Cristo puede Gloria al salvar Señor, y así solo es. Cristo puede Así perdonar es, nuestros Señor. pecados. En nombre de Así Dios. como los 12 discípulos anduvieron, dice, predicando también el evangelio del reino de Amén. Dios. Aleluya, qué bueno, hermanos, que nosotros hemos escuchado ese evangelio de poder. Amén. Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, dice, lo salvará. Amén. Así dice la palabra de Dios, que todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder. Nosotros no podemos salvarnos nosotros solos. Podemos hacer todo lo que queramos, esfuerzos y todo, pero nosotros solo no podemos salvarlos. En cambio, dice la palabra de Dios que si nosotros seguimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí nosotros dice que vamos a perder una vida materialista, ¿verdad? Una vida aquí en este mundo, pero nuestra vida, dice, si nosotros seguimos a Cristo Jesús y su evangelio, nuestra vida nosotros las vamos a salvar, porque solo Cristo nos puede salvar. Amén. Así es que aunque nosotros estemos luchando por salvar y decir, pues no voy a ayudar, voy a ser compasivo, voy a ayudar a la gente, pero eso no nos va a salvar. Solo nuestro Señor Jesucristo nos puede salvar. Así es que tú no tienes nada que hacer para salvar tu vida, tu propia vida, pero sí puedes tú hacer del evangelio una vida para que te salve, una vida que Cristo Jesús te perdone tus pecados, te limpie de toda maldad, y entonces ahí es donde tú obtendrás esa salvación que estamos esperando por medio del evangelio de Jesucristo. Porque Cristo, queridos amigos y hermanos, es el que sana, Cristo es el que da paz, Cristo es el que te da la fortaleza, Cristo es el que te da el gozo, te da la alegría, todo lo que tú quieres esperar, todo lo que tú estás esperando ser en tu vida. Cristo Jesús te lo puede dar, creyendo en Él. Marcos dice 16:15, la palabra de Dios nos insta a cada uno de nosotros como hijos del Señor, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Este evangelio, querido amigo, querido hermano, como tú ya lo sabes, este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. Amén. Gracias a Dios que ahora nosotros tenemos el medio de las redes sociales. Amén, aquí así estamos predicando el reino de Dios. Quizá tú ya sabes el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros que no saben que Cristo perdona, que Cristo salva. Entonces, tú como hijo de Dios, querido hermano, tú puedes dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él vino por ti y vino por mí. Él se dio para nosotros. Él dice que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y es una bendición, hermanos, creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que
Si tú le das el evangelio a una persona y le dices que Cristo vino a perdonar y a salvar, y él, a pesar de que ha oído la palabra del Señor y no la cree, dice que él ya es condenado. Porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios va a ser salvo. Pero como ellos no creen creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Van a ser condenadas. Y eso es lo que nosotros no queremos, sino lo que queremos es que todos aquellos que oigan el Evangelio se arrepientan para que ellos también sean salvos como tú y yo. Amén. Romanos dice 1:16, dijo Pablo. Pablo era un hombre que no creía en nuestro Señor Jesucristo. Más bien él era el que agarraba a los cristianos y los metía a la cárcel. No creía en Jesús. Pero ¿qué pasó con Pablo? Cuando Jesús se le presentó a Pablo y ahí se le presentó en el camino a Damasco. Ahí Pablo creyó en Jesucristo. Y Pablo, ¿qué hizo, queridos amigos y hermanos? Empezó a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice que después de que Pablo sufrió, porque querido amigo, querido hermano, tú vas a sufrir cuando predicas el evangelio. Porque mucha gente se burla de uno. Mucha gente quizás se va a burlar de ti. Pero mira lo que dice Pablo. Aquí dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es para todos. El evangelio no es solo para unas personas. El evangelio Cristo lo vino a predicar para todos, amén. Seamos de diferente raza, de diferentes naciones. El evangelio está para ti y para mí. Amén. Ese evangelio de poder que Cristo vino amén. A predicar es para todos aquellos que creen en Él. Y Jesús está esperando, querido amigo, Jesús está esperando que tú abras tu corazón, querido amigo. Si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, no has creído en el evangelio de poder, Dios está esperándote a ti que tú abras su corazón, ábrele la puerta de tu corazón y entonces te darás cuenta que todos los versículos que yo he leído de aquí de la palabra del Señor dice que el evangelio es para salvación a todo aquel que cree. El evangelio se está dando en estos días en diferentes formas, pero llegará un día, querido amigo, que ya no va a haber esperanza de escuchar el evangelio. El evangelio se va a parar. El evangelio, cuando Cristo venga, que ya estamos esperando ese momento, cuando Cristo venga, y a todas aquellas personas que no creyeron el evangelio se van a quedar. Entonces dice la palabra de Dios que van a tener comezón de oír la palabra, comezón de oír el evangelio y ya va a ser demasiado tarde. Por eso en esta mañana yo te pido que tú, querido hermana, que ya conoces la palabra de Dios, dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. Predícale a aquellos tus amigos, a aquellos vecinos que no conocen el evangelio, porque si tú te vas a salvar, también merecen los demás ser salvos. ¿Verdad? Todos, dice, para eso vino Jesús, para que todos seamos salvos. Así es, hermanos queridos,
que nosotros, gracias a Dios y la palabra del Señor, creemos en un Cristo poderoso, un Cristo que vino y resucitó y está vivo. Y ese Cristo vivo es el que nosotros predicamos. Amén, Nosotros no predicamos a Cristos muertos. Nosotros no predicamos Cristos muertos, porque hay diferentes clases de Cristos ahora en este tiempo, ¿verdad? Hechos por manos de hombres. Pero Cristo no fue hecho de mano de hombres, sino vino de arriba, de allá del cielo. Entonces el Evangelio, querido amigo, es poder de Dios. Amén, amén. Para todo aquel que quiera salvarse. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana. Abre tu corazón. Cuando mi hermana Maraí te dé la invitación, piensa en que un día ya no se va a escuchar el Evangelio. Y después tú vas a sufrir y no queremos que tú sufras. Que Dios te bendiga en esta mañana y que Dios ilumine tu mente y tu corazón y puedas entender para qué vino Cristo. Cristo vino para ti y por mí. Amén. Que Dios te bendiga. Señor. Amén. Así es, hermanos, Amén. preciosa palabra. Y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y si tú no puedes salir porque hay motivos de la pandemia, bueno, pues este programa, Alzando Nuestra Voz, tú lo puedes utilizar, mi hermano, también tú, mi amigo que estás ahí. Amén. Puedes entregárselo a tus hijos, a tu familia, a tus amistades, a aquellos parientes que tienes lejanos. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que el Señor en esta tarde nos Amén. insta a que prediquemos su palabra a toda criatura. A toda Amén. criatura, amén. Porque es necesario que todo ser viviente escuche de la palabra del Señor, que Él vive, que Él transforma, que Amén. Él da una vida diferente y que Él ofrece una vida nueva. Dice la palabra que Él nos ofrece una vida eterna sin lloros ni crujir de dientes cuando estemos en la presencia de Él. Amén. Si vuestros pecados, dice, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. La hermana Selma mencionaba cómo Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Y es cierto, Pablo perseguía a la iglesia del Señor hasta que Él se le apareció. Y le dijo, Pablo, ¿por qué tú me persigues? Y cuando él vio lo que el Señor era en realidad, él lo reconoció como su Salvador y él predicaba la palabra del Señor en todos lugares. Y era una persona que era muchas veces criticada, muchas veces tal vez maltratada también, a punto de que cuenta la palabra del Señor que dice que en cierta ocasión lo apresaron a él y a uno que andaba con él que se llamaba Silas. Los apresaron y los llevaron a la cárcel por predicar la palabra del Señor. Pero aún ellos ahí en la cárcel, ellos querían seguir siempre obedeciendo al Señor porque tenían un corazón agradecido por lo que Dios les había dado vida eterna y ellos querían compartirlos a otros porque el Señor Jesús es lo que Él mandaba, ¿va? Y lo que te manda a ti y a mí también, que predicamos a ese Dios de poder que cambia, a ese Dios de poder que regenera, amén. Y entonces, y ellos por predicar la palabra los agarraron, los apresaron y los metieron a la cárcel. Pero aún ahí en la cárcel, ellos predicaban la palabra del Señor. Y aún ahí en la cárcel dice su palabra que ellos los pusieron grietas de las manos, de pies y todo, de manera que no podían mover su cuerpo. Pero aún en medio de esa tribulación que ellos estaban pasando, ellos adoraban el nombre del Señor. Amén. Y dice su palabra que ellos cantaban al Señor cuando de repente el poder de Dios se manifestó por medio de un temblor, un terremoto. Dice que hubo un terremoto tan grande que dice que las puertas de la cárcel se abrieron y los grilletes con los que ellos estaban agarrados se soltaron. El carcelero, que era quien los cuidaba, dice que él, al ver esto que había pasado y al ver que todas las puertas estaban abiertas, él sintió temor porque dijo, estos ya se fueron. Estos todos se fueron, todos se reunieron, ahora ¿qué voy a hacer yo? Pero dice que cuando
escuchó una voz y que le dijo Pablo, ¿verdad? En mis palabras, aquí estamos, no nos hemos ido. El carcelero inmediatamente llegó donde estaba Pablo y Silas y dice que él, pues no, yo me imagino, ¿va? En mis palabras, en mi pensamiento, que él no podía creer lo que estaba viendo porque ellos hubieran podido escaparse en ese turbación que había, ¿va? Porque seguramente era una habitación que tenían. Y bueno, en ese hubiese hubieran podido escaparse y toda la gente se hubiera podido escapar. Entonces, cuando él vio que ellos aún estaban en la cárcel, él se acercó a ellos y dice que les dijo, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Y le dijo Pablo entonces, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Entonces, mi hermano, cuando tú quieras predicar la palabra del Señor, tú pídele al Señor sabiduría y entendimiento y diles que si tan solo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Hacedor, la palabra, el Señor nos habla en el libro de Génesis que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos dio un soplo de vida. Él es nuestro Creador. Amén. Entonces tú habla del Señor y dile de lo que el Señor quiere hacer en su vida, los cambios maravillosos que el Señor quiere hacer en tu vida. Dice la palabra del Señor que nosotros los cristianos nos es necesario que pasemos por tribulaciones, porque no ofrecemos una vida, estarían mintiendo nosotros si te ofrecemos una vida sin dolor, sin tormento, no. Mientras estemos en esta tierra, esta carne va a sufrir. Pero tenemos una esperanza, y esa esperanza que tenemos, que Dios nos regalará una vida eterna, porque Él nos salvará de la muerte eterna, y nos llevará a una vida eterna llena de gozo, llena de paz. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando estemos con el Señor no habrá lloro ni crujir de dientes. Amén. Y eso quiere decir que no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber envidia, no va a haber nada. Todo va a ser felicidad. Ese Dios, yo te predico a ti, mi amigo, y ese Dios tú puedes predicarle a tus vecinos, a tu familia. Y si tú no puedes salir, como te dije anteriormente, pues comparte este programa Alzando Nuestra Voz y ahí estarás predicando la palabra del Señor. Amén. Como hermana Selma mencionó, si tú has hecho la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador, yo te invito a que levantes tus manos y llores juntamente conmigo. Y le digas, Señor, en este día te doy gracias porque me permites, me da la oportunidad de estar aquí en este programa, alzando nuestra voz, donde he podido escuchar esa palabra preciosa, donde tú me ofreces una vida eterna. Señor, yo te acepto en este día como mi único Salvador, Señor. Yo quiero estar un día a gozar de esa vida eterna que solo tú puedes dar, Padre. Tu palabra me dice, mi Dios, dice tu sierva, que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo yo puedo ser salvo. Y en este día, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Te doy gracias, Señor, porque la oportunidad que tú me has dado, Padre, de poder dirigirme a ti y pedirte perdón, Señor. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame en este día a poder seguir adelante y poder así predicar tu palabra como tú lo demandas. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Así que mi amigo, en el cielo hay fiesta. Hay fiesta porque cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo de los cielos. Gloria a Dios. No se te olviden, a ustedes, mis hermanos, amigos, dejarnos un like. Amén. Y deja tu comentario. Si tienes alguna petición que tú deseas que hermana y yo nos unamos, entonces déjalo en los comentarios y ahí estaremos trayendo la petición a los pies de Cristo, a un grupo de hermanas de oración que hay en este programa Alzando Nuestra Voz. Y así es que, mis hermanos, gocémonos en el Señor y que la paz de Dios reine en tu corazón, reine en tu vida. Amén. Y que esa misma paz que solo Dios puede dar, esa paz te ayude a poder abrir tus labios y ofrecerle esa paz que solo a través de nuestro Señor Jesucristo y aceptándolo como Salvador, ellos también podrán tener. Amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Dios los bendiga, cada uno, hermanos.